Listo. Eso es. Pero digo, el pañuelito... No, ¿y salió con la foto con el pañuelito? Sí, con el pañuelito. ¿Y no siente un poquito apuro? Digo, se lo voy a decir como decía mi mamá. ¿No te da apuro? Decía mi vieja. ¿Qué significa apuro? Vergüenza. Apuro significa vergüenza. Sí, ya sé lo que digo. Pero, es una expresión muy castiza. Pero yo trato de, como yo trabajé con Grondona, trato de buscarle el origen. ¿Por qué el apuro no me da, la vergüenza no me da apuro generalmente? La vergüenza me da vergüenza, no que me pongo apurado. Para mí da apuro, o sea, uno quiere salir presurosamente de esa situación. De hecho, la expresión fisiológica y química más vinculada con la vergüenza o el apuro, ¿sabes qué es, no? Ponerme colorado. El ponerse colorado. Muy colorado. Sí, claro. El ponerse colorado. Muy gringo. Sí. Entonces, le dicen cualquier cosa y usted se pone colorado. Fácilmente, sí. Fácilmente. Hábleme de su vida íntima. ¡Pum! Te pones colorado. Obviamente. Pero ya estoy más apuro. A ver, apuro me da por este lado que dice la Real Academia. Aprieto, conflicto, dificultad. Claro. Estrechez, escasez, penuria, apremio, prisa, urgencia, vergüenza o reparo. La cuarta excepción es vergüenza o reparo. De paso hablamos un poquitito del idioma nuestro. Luis Elías, buen día. Usted que es docente. ¿Cómo? ¿Todo bien? Sí, ese pañuelito de Nordelta, ¿eh? No, ¿qué tiene que ver con Nordelta? Habló con mi amiga de Nordelta, esa que dijo que no le gustaban las reposeras. No ando por esa zona, no tengo nada que ver, no paso por esa zona tampoco. Solo con gente de La Matanza. Me imagino. Por la duda, ¿no? Y le vende algunas cositas también a gente de La Matanza, terrenos hasta el doble de su valor. No, ¿le puedo decir algo? Deje de agredirlo a mi amigo personal, Luis Esteban Novarecio. Yo me defiendo solito. No me defiendo solito, tranquilo. Pero igual, deje de agredirlo, ¿ok? ¿Me estás amenazando? No. ¿Vos también con esta persecución política con todos nosotros? ¿Qué tiene que ver con el mes de agosto? ¿Me estás amenazando? La producción, ¿por qué no me trae un vaso de agua? No, cuidado que se lo... No, aparte sí, tráiganle un vaso de agua porque... Un vaso de agua en este programa no sale amor. En poco tiempo capaz que no tenga más posibilidad de pedir un vaso de agua. Está ganando otro solete, ¿eh? No me parece bien lo que está haciendo. Luis, primero felicitaciones a su producción y a usted mismo por la nota que consiguieron. Muchas Alejandra gracias. Minceli, esposa de Julio De Vido. Siento que Julio De Vido es un preso político. La impresión que tengo es que las causas abiertas contra él no tienen ninguna irregularidad administrativa ni delito penal. Para mí es un armado mediático. Julio está muy bien de salud. ¿Recibió llamados del kirchnerismo? Le pregunta Luis. Recibí llamados de gente que quiere a Julio De Vido. Siento que fue abandonado políticamente. Yo le tengo mucho respeto intelectual a Cristina. Tuvo un gesto inhumano contra mi familia. No tengo mucho... Opa, acá está el nudo de la cuestión, ¿no? ¿De qué cuestión? Le mandó un mensajito a la expresidenta. Obviamente. Bueno, intentamos... Yo suelo no hablar de las notas cuando no las hicimos, pero la intención fue recorrer un poco la situación política, la situación personal y lo último que era el episodio de la cocinera. Y las tres cosas fueron preguntadas. ¿Le puedo pedir un favor? Yo la escuché obviamente cuando venía para acá. Hay mucha gente que no conoce la voz de Alessandra Minichelli. No la conoce porque nunca dio una entrevista. Quiero, obviamente, no voy a poner en contexto yo porque Luis ya la entrevistó, pero Alessandra Minichelli era la titular de un organismo de control. Le preguntamos exactamente eso. Y tenía que controlar a su marido. Ella dice que no tenía ningún organismo bajo su control, que era apenas la asesoría para que fuera... Yo no estoy suscribiendo lo que estoy contando. Específicamente le preguntamos, fue titular, la auditora adjunta de la SIGEN y controlaba a su marido. Dijo, no es incorrecto lo que usted está diciendo. ¿Y por qué quería poner esto en contexto? Porque se está discutiendo, y mucho hoy, y con razón, el tema del conflicto de intereses. Luis Caputo por un lado, Aranguren por el otro. Ayer hablamos con Sandra Crucianelli del equipo de investigación del consorcio de periodistas que ahora investiga el denominado Paradise Papers y nos hablaba específicamente de esto, del conflicto de intereses. Pero podemos escuchar nuevamente, en el caso de que vos prendieras la radio recién, la voz de la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minichelli. ¿Cristina Kirchner la llamó? No hablé con ella. ¿Le llama la atención? Un poco, sí, al principio, pero bueno, qué sé yo. La última vez que estuve en contacto con ella fue cerca de principios de octubre y después no estuve más en contacto. ¿Siente, como algunos creen, que fue abandonado políticamente su marido? Sí, sin duda, claro.
sin duda, a ver, es una lectura que todos hacen fácilmente. Si alguien dice, si un conductor de un partido dice algo como no pongo las manos en el fuego y de golpe todo el mundo se alinea en ese sentido, después de haber tenido 16 votos a favor cuando lo persiguieron la última vez con el tema de los fueros, que nunca se amparó en sus fueros para nada. Cada vez que la justicia lo requirió, él estuvo, porque es una forma también de rendir cuentas de la gestión de uno, ¿no? Entonces, cuando de golpe pues le preguntan al conductor del espacio político qué piensa de Julio Devido, y en vez de decir, mira, lo están persiguiendo mediáticamente, me están persiguiendo mediática y judicialmente como a mí, dice, yo no pongo las manos en el fuego por nadie, ¿qué hace todo el resto? Se repliega absolutamente por temor. Bueno, es muy interesante escucharla para mí, Luis. Podemos compartir un poco, ¿no?, de este análisis. ¿Por qué? Porque tiene una mirada eminentemente política de lo que le pasa a su marido. Y es como que excluye, yo no sé si es profeso o no, pero el núcleo de la cuestión, que son las causas judiciales. Obviamente puede tener y tiene todo el derecho de tenerlas. Bueno, a ver, tampoco seamos ingenuos en Argentina. Todos los sistemas, incluido el judicial, están envueltos por la cuestión política, la cosa política. Viste que después de las elecciones, Comodoro Pi reventó. O sea, había reventado antes, pero después. Pero me causa, obviamente vos sos muy Luis no va, yo sé que no va a pronunciarse, puede hacer una entrevista, ¿no? Porque si no haría iba a nombrar a un periodista que ya está fallecido, pero yo conocí a un periodista, conduje con él, se lo dije en la cara, que terminaba de entrevistar a la persona, no le preguntaba nada, y cuando la terminaba de entrevistar la hacía pelota, o al revés, decía, esta persona no puede existir, se la ponían en el aire y le decía, ¿cómo le va, señor, tanto tiempo sin? Luis no lo hace, yo no lo hago. No quiero analizar a Alessandra Menicelli, sí el contexto. Acá hay un tema, Luis, que para mí que uno los pierde de vista. Hay un tema político, pero hay los temas que son los expedientes, ¿no? A ver, yo creo que para hablar de los expedientes y las causas y ojalá podamos hacerlo, entrevistarlo a Julio Devido. Vamos, uno no... O a su abogado, ¿no? Como le hiciste sí, vos. Obviamente. Uno no hereda ni en la sociedad conyugal entran las causas judiciales. O sea, yo le pregunté por un par de cuestiones, pero el valor de escuchar a Alessandra Menicelli es la persona más cercana a él, opinando políticamente o cómo se siente. Pero yo no le puedo preguntar por la causa del yacimiento carbonífero. A ella, que no tiene el detalle. No, en todo caso le preguntamos por el enriquecimiento ilícito que pesa sobre ella. Y ella dijo, no tenemos fortuna. Es más, me querés un ingreso que es el ingreso de diputado y estamos en problemas, dijo la esposa de Devido. Entonces me parece que esa fue por ahí fue el cuestionario. A mí me parece muy interesante porque yo siempre lo dije alguna vez, de chiripa salió esta frase, es que los obsecuentes son los primeros traidores. Julio Devido era el amo y señor del poder de la gestión de Néstor y de las dos de Cristina. Todo el libro maravilloso de Diego Cabotti y de Francisco Olivero, Hablan con Julio, es una expresión, hay que leerlo, hay que sentar, yo se los recomiendo un montón. 2007, recordemos, 2007, hace 10 años. ¿Qué me importa Julio Devido? Y en las 3 primeras páginas, Cabotti y Olivero explican, dice, sí te importa porque vos te bañás, te lavás los dientes, tomás el subte, vas en bondi, usás una autopista, prendés la luz, encendés el gas, todo eso era Julio Devido. Entonces me parece que esto es lo interesante de ver. La única que lo defiende a Julio Devido es la esposa, que de paso dijo que no ponía las manos en el fuego, sino que confiaba, claro, que ella no se pone. Entonces digo, los obsecuentes son los primeros que te traicionan. Todo lo que decían que te traicionan, todo lo que decían, sí Julio, sí Julio, sí Julio, hoy se borraron. Yo creo que es una enseñanza para todos, incluso para los que están en el gobierno en este momento. A ver, si yo puedo hacer una lectura jurídica y política, yo hago una lectura jurídica ¿en qué sentido? Una lectura de periodista, porque yo trato de leer los expedientes. Obviamente no puedo leer todos porque empecé a leer parte del expediente antes de que el juez Ercolini ordenara el secreto de sumario, el expediente Nisman ahora, esta segunda fase del expediente. Mamita, te digo que te lleva mucho tiempo, es muy técnico, hay una pericia en el medio, un lío bárbaro. Ahora vuelvo. Devido, no pudo haber hecho lo que hizo con todo lo que hizo. Para mí ya está bastante claro que está hasta las manos en muchas causas, en la causa de Once, en la causa de Río Turbio, en la causa del gas licuado, por más que ahí hay cuentas que muchos especialistas discuten, no pudo haber movido un dedo sin el guiño primero de Néstor y después de Cristina Fernández de Kirchner.
No hay manera, ni por la estructura política que tenía ese ministerio, ni por el tipo de decisiones que tomaban. Luis, no te lo digo a vos, se lo digo a los oyentes. Una firma de debido en un expediente implicaba miles y miles y miles y miles de millones de pesos. No es que era una firma administrativa para ver si vos te podías cambiar la camisa que tenés hoy o mañana. Era muy impresionante todo ese sistema. Y es más, cuando se habla de la causa de obra pública que tiene Cristina Fernández de Kirchner y en la que está complicadísima, Kirchner, Debido y todos, ahí el fiscal Gerardo Policita plantea toda una estructura de cómo los decretos se firmaban pasando por encima de los diputados, pasando por encima incluso de la ley de emergencia económica, de los superpoderes. Era una especie de... La firma de debido valía miles y miles de millones de pesos y muchas veces no pasaba por ningún organismo de control. Por supuesto que hay una dimensión humana que hay que plantear, pero yo hoy me levanté con la sensación de que aún con todos los tropiezos del mundo, Luis, la justicia en la Argentina está empezando a funcionar.